Pasos rápidos resonaban a través de los pasillos del sitio 19, mientras uno de los investigadores más excéntricos de la fundación, el Dr. Caspar Horton, un experto y entusiasta de todas las cosas de clase Keter, se apresuraba hacia la sala de conferencias donde se estaba llevando a cabo otra discusión sobre cómo eliminar al SCP-682. Sin previo aviso a los que ya estaban dentro, el Dr. Horton irrumpió a través de las puertas de la sala de conferencias, dejando caer las pilas de papel que llevaba en el proceso. Demasiado emocionado con su última idea para dejar que eso lo detuviera, el errático investigador soltó una frase altamente improbable. ¿Por qué no lanzamos la lagartija a un agujero negro? La habitación quedó sorprendida. Inicialmente nadie sabía cómo responder, así que Horton se repitió a sí mismo, poniendo mayor énfasis en las palabras lagartija, lanzar y agujero negro. De nuevo, el fanático de Keter se encontró con un silencio confuso. Entonces, desde el fondo de la sala, un interno visitante de otro sitio de contención comenzó a aplaudir. Este pequeño acto de solidaridad con el Dr. Horton fue contagioso, y poco a poco, la sala se llenó con el sonido de las manos aplaudiendo. Pronto, todos en la sala estaban aplaudiendo la sugerencia loca pero potencialmente brillante del Dr. Horton. Era una de esas ideas que era tan loca que podría funcionar. Por tanto tiempo como cualquiera en la fundación parecía recordar, la destrucción de SCP-682, apropiadamente referido como el reptil difícil de destruir, había sido una de las principales prioridades de toda la organización. La repugnante y furiosa criatura representaba una amenaza existencial para toda la vida en el universo conocido, y su tendencia a adaptarse a cualquier forma de ataque externo solo agravaba el problema. De todos los diversos métodos que la Fundación SCP ha intentado en sus intentos de perder al lagarto, el concepto de lanzar a la bestia anómala a través del horizonte de eventos de un agujero negro nunca se había intentado antes. Esto se debía en parte al hecho de que como un SCP de clase Keter, el SCP-682 era difícil de transportar a grandes distancias debido al nivel de seguridad requerido para contenerlo. Aún así, si se pudieran asignar los recursos necesarios para colocar la unidad de contención del SCP-682 en una nave espacial y enviarla en un curso decisivo hacia el agujero negro Gaia BH-1, el agujero negro más cercano a la Tierra, es bastante posible que el reptil difícil de destruir podría ser neutralizado por el mérito de ser eliminado de toda realidad observable. El Dr. Horton y el resto de los investigadores presentes comenzaron a idear lo que creían que sería la mejor ejecución de este plan descabellado, así como a establecer sus expectativas para los posibles resultados negativos de tal experimento. El alcance de la adaptabilidad del SCP-682 era tan infame que nunca se habían probado muchos métodos de eliminación aparentemente obvios, incluyendo el despliegue de armas nucleares. Se juzgó que los riesgos de que el reptil sobreviviera a la explosión y se convirtiera en una personificación ambulante del Armagedón nuclear no compensaban la escasa probabilidad de éxito. A la luz de eso, se debía considerar cada posibilidad cuando se trataba de las consecuencias de arrojar al 682 en Gaia BH-1. En un hipotético escenario de clase K, el reptil difícil de destruir se fusionaría con el agujero negro y de alguna manera otorgaría a la consecuencia devoradora de todo de la gravedad una mente presente y maliciosa similar a la del propio 682. El agujero negro, recién inteligente y compulsivamente destructivo, incluso podría volverse móvil, atravesando el universo, mientras devora el valor de galaxias enteras de estrellas. En otra posibilidad, SCP-682 simplemente revierte el resultado esperado de la exposición al agujero negro y consume el horizonte de sucesos. Esto podría permitir al resistente reptil transmutar la materia en un estado parecido a un hilo, espaguetizado, ya sea por contacto o cercanía. Esta variante podría ser más manejable que el SCP-682 totalmente el agujero negro, pero igual provocaría una violación de contención de magnitud épica. En este momento, todas las miradas se dirigían al Dr. Caspar Horton, quien hizo la sugerencia. Había expectativas de que él pudiera producir la lógica que llevaría al resto de los investigadores a una hipótesis más aceptable. El Dr. Horton simplemente sacudió la cabeza y dio una respuesta sucinta, sino optimista. Solo sabremos si lo intentamos. Si ese lagarto está sujeto a la gravedad, puede estarlo al agujero negro. Desde ahí, es solo suerte. Entonces hubo un poco de indignación en la sala, considerando que la suerte no era una variable en la que ningún miembro del personal de la Fundación quería confiar con respecto a SCP-682. Todos ellos tenían una historia de terror sobre el reptil, y varios de ellos habían perdido a confidentes de confianza y compañeros de trabajo por él. Cualquier fe que tenían en algo como la suerte había sido quemada hace mucho tiempo, pero no el Dr. Horton, quien dijo lo siguiente.
Si no tomamos riesgos, garantizamos que esta cosa rompa el confinamiento una y otra vez, mientras exista esta organización, y marquen mis palabras, no podemos mantener esto para siempre. Cuando todos nosotros nos hayamos ido, y una de las próximas generaciones herede nuestras miserias e infraestructura en ruinas, llegará un punto en el que la fachada de normalidad se desvanezca por completo. Eso es inevitable. Horton continuó convenciendo al otro personal presente de que arrojar a SCP-682 en el agujero negro tenía una importancia moral, porque cualquier día que no lo hicieran, estaba haciendo que el oscuro futuro donde la normalidad había colapsado, y SCP-682 estaba libre entre el caos, fuera más una posibilidad. La nave se completó un mes tras la reunión, y SCP-682 fue llevado a un nuevo contenedor de ácido en este barco altamente seguro. Una fuerza militar de drones autónomos con un poder de fuego equivalente a 3 fuerzas de tarea móviles fue programada para servir como tripulación. En caso de que SCP-682 rompiera el confinamiento en el espacio profundo, los robots lucharían con el reptil en un intento de contenerlo. Antes del día del lanzamiento, el Dr. Horton fue abordado por el investigador junior Ed Bloomsville, quien propuso un desafío de última hora al plan. Ed sostuvo un cómic con el increíble Hulk en él, señalando el fondo alienígena detrás del famoso superhumano ficticio. Solo estoy diciendo que si soltamos a SCP-682 en Marte, el Dr. Horton golpeó el cómic de las manos de Bloomsville y agarró al hombre más joven por su collar. No vamos a hacer un planeta Hulk. Él regresó a la Tierra cuando esa serie terminó. Y lo último que necesitamos es una versión de SCP-682 con desarrollo de personaje. Tú, imagina, qué aterrador. Sería como las habitaciones traseras de nuevo, señor. Bájeme, por favor. Bloomsville lloró. ¿Qué son las habitaciones traseras? El Dr. Horton susurró al oído del investigador junior. Ed, nadie sabe más de eso. El Dr. Horton soltó a su compañero de trabajo y se fue a hacer los preparativos decisivos para el viaje de 682 al espacio. Sería un tiro directo al corazón de Gaia 1 y, con suerte, a la desaparición final de 682. Horton y sus colegas investigadores estarían observando y siguiendo el progreso de SCP-682 desde la seguridad del control terrestre, y todo el personal de alto rango, hasta incluyendo el Consejo 5, recibiría informes regulares sobre cualquier actualización con respecto a esta apuesta titánica. El viaje interplanetario de la nave espacial fue un proceso de varias semanas, y hubo varios momentos críticos en los que el equipo de drones logró mantener a raya los intentos de escape de 682. La misma tripulación reparó la nave varias veces, mientras que un equipo de humanos no habría sobrevivido al constante estrés y trauma físico. Los trabajadores automatizados estaban cumpliendo su función experimental de manera ejemplar. Se felicitó a todo el personal de ingenieros que había planeado e implementado los drones. Pronto, la agotadora travesía por el espacio había llegado a su destino planeado, Gaia BH-1. El momento de la verdad estaba sobre el Dr. Caspar Horton, así como sobre cada miembro activo de la fundación que creía en este plan de 1 en 1.000.000. Con tanto en juego y el Event Horizon tan cerca del transbordador que contenía a 682, se dio la orden de volar la nave plateada hacia el vientre de la bestia. «Adiós, 682», bromeó Horton. Con un poderoso empuje de los motores, la nave espacial entró en la órbita de Gaia 1 y pronto fue arrastrada a través del Event Horizon. El control terrestre confirmó mediante diversas lecturas que tanto 682 como su transbordador desaparecerían de la realidad. Las firmas de energía y las cámaras de drones galácticos pudieron representar el momento exacto en que 682 cruzó la línea. Según reportes, el lagarto fue neutralizado. Durante minutos, no hubo actividad en Gaia BH-1. Aunque SCP-682 pudo resistir la presión gravitatoria y la espaguetización posterior, es posible que no tuviera acceso a la realidad del vórtice, aunque todavía existía la posibilidad de que emergiera el reptil difícil de destruir. El hecho de que su presencia hubiera desaparecido por completo era una señal positiva. ¿Lo llamamos neutralizado?, preguntó el Dr. Caspar Horton. El personal de control terrestre y el Consejo 05 estaban en conversación. ¿Realmente había sido tan simple como tirar la anomalía en un agujero y olvidarse de ella? Si es así, este día fatídico podría ser recordado como el momento en que la Fundación dejó de tomarse tan en serio cuando se trataba de SCPs de clase Keter. ¿Por qué no deshacernos de todo en Gaia BH-1? Si la normalidad es una oficina limpia, un triturador de basura sería parte esencial del proceso de limpieza. Por supuesto, nunca podría haber sido tan simple. Una lectura de energía extremadamente potente y desconocida apareció en todas las interfaces. Algo grande iba a surgir de Gaia BH-1 y lo que fuera ya no podía ser reconocido como SCP-682.
Ya no más. El ser que se liberó del horizonte de eventos era como un dios autocreado de otra realidad. Una realidad mucho menos celebrada y reverenciada, pero que siempre guardaba terribles secretos propios. Esta cosa se parecía a una forma superior de SCP-682, con músculos hinchados por el poder condensado de absorber más de 999 dimensiones de bolsillo liminales individuales. Su risa malvada retumbó a través del vacío del espacio, mientras errantes cascadas de poderoso rayo saltaban de su cuerpo. Sus primeras palabras revelaron su origen real. Déjame contarte sobre las habitaciones traseras. Después de una eternidad insondable de tiempo transcurrido entre varios videos de YouTube explicando SCP, la entidad 682 había regresado a su realidad y canon nativos desde la pesadilla memética de las habitaciones traseras. Había obtenido poderes fenomenales solo contados en una lista de reproducción y compilación que puedes ver justo aquí, así como la mejora más temible de todas. 682 había tenido un desarrollo de personaje, con su ya prodigiosa armadura de trama en su lugar y los beneficios añadidos de convertirse en el héroe de su propia historia. La entidad dios de las habitaciones traseras, 682, sería una de las amenazas más imparables que la Fundación SCP podría haber concebido. El Dr. Horton estaba horrorizado. Cayó de rodillas, golpeando sus puños contra el suelo. ¡No! ¡No puede ser! El experto en investigación de la clase Keter ha sido vencido en su propio juego. Su experimento arriesgado abrió sin querer la puerta a una continuidad que la mayoría creía abandonada. Él gritó, él lloró, se arrancó un mechón de cabello. Esto es lo peor que alguien podría experimentar. Todos los miembros del Consejo 05 sacudieron sus cabezas o equivalentes, incluso los potencialmente no humanoides. Este no fue el éxito o la ovación de pie en la que Horton había apostado todo. Era un escenario inconcebible de peor caso. Más allá incluso del agujero negro 682, o el monstruo del espagueti volador 682. En las profundidades del espacio, cerca de Gaia BH1, la entidad 682 aún se deleitaba en su regreso de la dimensión de la habitación trasera. Es bueno estar de vuelta. Ustedes repugnantes tontos. Voy a destrozar esta realidad tan rápido y tan totalmente que parecerá un speedrun. Habiendo habitado durante tanto tiempo dentro de un universo alternativo, compuesto en su mayoría por imágenes nostálgicas y efímeras teñidas de gamificación, SCP-682 ahora estaba consciente del concepto de speedruns, pero SCP-682 pronto descubriría que conquistar la realidad original no era tan fácil como esperaba, incluso aunque el jefe final y más fuerte estaba a punto de hacer su aparición. Como si preguntara, ganando, hijo. El Rey Escarlata se materializó frente a la entidad 682 y se disgustó inmediatamente por el grado en que su descendencia había sido alterada por el contacto con las insidiosas habitaciones traseras. La palpable, retumbante y eldritch voz del padre de la cría del reptil difícil de destruir parecía llevar a través de múltiples dimensiones. ¿Hasta dónde has caído, mi Spawn? ¿Realmente pensaste que te dejaría conquistar el universo antes que yo en un estado tan lamentable? El Rey Escarlata gruñó. Si abandonas estos trasfondos desgastados y te unes a mí, te permitiré un lugar entre los pies, soldados de mi ejército. Sin temor aparente al Rey Escarlata, la entidad 682 rugió en respuesta. Esto no es una fase, papá, siseó la lagartija divina. Las habitaciones traseras me dieron todo, y en muchos sentidos, 682 había dicho la verdad. Al viajar a través del abismo liminal, el reptil difícil de destruir se había vuelto más paciente, así como aprendió a absorber otras dimensiones en su forma. Esto sin mencionar el vínculo inusualmente saludable que la criatura había podido formar con la entidad 7, también conocida como Jerry, un guacamayo de jacinto azul con una poderosa habilidad psíquica para formar cultos. Pero incluso sin su querido compañero de viaje de una vez, 682 no estaba solo. Detrás de la entidad, el agujero negro de Gaia Buno se invirtió y se convirtió en un sol gloriosamente ardiente. Esta bola dorada de luz divina se desplegó como un portal, dando paso al propio ejército invencible de llamas abrasadoras de SCP-682. Estos modelos a seguir del elemento del fuego alguna vez pertenecieron a una gran leyenda de los cuartos traseros conocida como Rayaran, pero después de que fue derrotado por la entidad 682, todo el séquito ardiente había sido otorgado al reptil para servir como su guardia de élite hasta el cese del tiempo. ¿Qué tipo de tonterías ridículas son estas?, rugió el Rey Escarlata. Te enfrentarías a tu propio creador. No puedes esperar ganar. Yo creo que eres tú el que está confundido, viejo, se rió. 6 Ciudad 2. Las habitaciones delanteras no son tuyas para conquistar.
Te atreves a insultar mi cantera llamándola las habitaciones delanteras. Debes morir. Muere, respondió el Rey Escarlata. Así de simple, comenzó una batalla épica entre los dos seres malvados más poderosos de todas las realidades. En medio del pánico en la fundación, el Dr. Caspar Horton yacía exhausto y patético boca abajo en el suelo. Aunque había sido firme en hacer el plan altamente heterodoxo de enfrentar a 682 contra un agujero negro, apenas podía soportar vivir con el lugar al que su ambición lo había llevado a él y al universo entero. Tenían que ser las habitaciones traseras, murmuró. ¿Por qué debían ser las habitaciones traseras? La batalla en las estrellas continuaba, a pesar de las dudas de la gente de la Tierra. La entidad 682 atacó al Rey Escarlata con un poderoso rayo de llama cósmica sobrecalentada, a lo que el Rey Escarlata respondió utilizando una destructiva lanza de oscuridad pura y profana. Los ejércitos de la llama y demás descendientes del Rey Escarlata se enfrentaron en múltiples planetas y dimensiones. Aunque el ganador estaba lejos de ser determinado, la humanidad solo tenía una ingeniosa frase para describir la situación. Si gana alguien, perdemos nosotros. Mira si SCP-682 podría estar contenido en una habitación trasera y el triste origen de SCP-682